¿Se oye? Bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra masiva asistencia. Gracias en nombre de la Sociedad Civil Balear, representada por Tomeu Berga y su junta directiva, y el Círculo Mallorquín, de que me enorgullezco de ser su presidente, y su junta directiva, que somos los que hemos organizado este importante evento, que, en fin, no cabe duda de que ha sido un éxito, porque teniendo en cuenta que hay un partido minutos y que estemos aquí, hay 402 sillas que se han colocado y todavía queda alguno de pie. Y gracias, por supuesto, y muchísimas gracias de verdad, Cayetana, por estar aquí. Estamos encantados y además yo te tengo que decir que como presidente del Círculo Mallorquín nosotros estamos celebrando los 170 años desde que nos constituimos, y son 170 años que, como después nos recordará Gabriel Desén, son 170 años de auténtico liberalismo. El Círculo Mallorquín ha sido una auténtica institución defensora del liberalismo. Gracias también a Xavier, que ya es un buen amigo del Círculo Mallorquín. He venido a presentar también a Esperanza Aguirre, pero por cuestiones de agenda no pudo ser. Y gracias también a Carlos Entrena Palomero, presidente del Club Liberal Español, y que a mí me introdujo en lo que hoy estamos aquí, porque fue el que me presentó virtualmente a Cayetana en una ocasión que Cayetana fue al Hotel Wellington a dar una conferencia, y yo le dije a mi buen amigo Carlos, no la sueltes, que tiene que venir a Mallorca, y aquí la tenemos. Y por supuesto, gracias al Grupo Meliá por la magnífica predisposición que ha tenido con el Círculo Mallorquín y con la sociedad civil balear, poniendo a nuestra disposición todos los medios que estáis ahora en este momento viendo. Y termino con los agradecimientos con Gema de la editorial, que ha sido una magnífica coordinadora. Llevamos 15-20 días coordinando continuamente con Gema, que ha hecho una labor fantástica, y con María de la librera de Savoy, que también ha tenido un récord enorme, porque hace unos días solamente tenía 140 libros y ya hemos conseguido que haya 240. Y no quiero terminar sin pasar la palabra a Gabriel Desén, pero felicitar y agradecer mucho, ya he dicho al Grupo Meliá, pero también al director Pablo Querol, y sobre todo, si está por aquí cerca, Marilén Sánchez, que es la responsable. Marilén, pues nos gustaría entregarte un ramo de flores por todo lo que has hecho. Pues la verdad es que sin ella hubiese sido imposible. Igual que con Marta de Ya y con las personas de la sociedad civil que nos han permitido organizar todo esto con orden. Un poco de retraso, pero con orden. Y ya paso la palabra a Gabriel Desén, abogado, historiador y buen amigo del Círculo Mallorquín, sobre el que hizo un magnífico trabajo
como he dicho antes, del liberalismo en el Círculo mallorquín. Gabriel, te cedo. Muchas gracias, Nacho. Queridos amigos, buenas noches a todos. En nombre de Sociedad Civil Balear, deseo también, ante todo, dar la bienvenida a nuestra ilustre invitada y a todos ustedes por su asistencia esta noche. Y agradecer, como ya ha hecho Nacho, al Grupo Meliá su ayuda para poder celebrar este acto. Cayetana Álvarez de Toledo se ha convertido en España en un estandarte de la defensa de la democracia liberal frente a algunas de las fuerzas que la amenazan y que desgrana en su libro el nacionalismo y otras ideologías identitarias que se han dado en denominar woke. Estas ideologías rompen con las ideas esenciales del orden liberal, que todos somos ciudadanos libres e iguales ante la ley, para, por el contrario, distinguir entre ciudadanos según alguna característica concreta, sexo o género, raza, orientación sexual, lengua o lugar de nacimiento. Así dinamitan la igualdad entre todos nosotros, nos dividen y enfrentan, y a continuación vulneran nuestros derechos, la no discriminación, la presunción de inocencia, el derecho a educar a nuestros hijos en nuestra lengua y en nuestros valores. Con ello dinamitan también la concordia y la pacífica convivencia, alentando diversas formas de violencia, como Cayetana también ha experimentado en primera persona. El Círculo Mallorquín, desde su fundación hace más de 170 años, ha estado relacionado con el liberalismo y con el fértil intercambio de ideas desde la moderación y la tolerancia. Desde un mismo espíritu, Sociedad Civil Balear nació hace ya 4 años, con el objetivo de trabajar por la concordia, fruto de la reconciliación que inspiró la transición. En aquel entonces dijimos: queremos ser un movimiento transversal que cuente con todos los ciudadanos de cualquier ideología, que crean en unas Islas Baleares defensoras de sus lenguas y su cultura, integradas en una España unida, plural y solidaria, y plenamente respetuosas con la Constitución de 1978. Este objetivo continúa siendo absolutamente necesario y queremos agradecer a nuestra invitada de esta noche su firmeza en la defensa de estas ideas, firmeza que no debe ser confundida con radicalidad o extremismo, sino todo lo contrario. Es claridad de ideas, pero de unas ideas que no son más que la esencia de la democracia y, por tanto, de la moderación. Queremos seguir siendo, como ella, radicales en la defensa de la moderación, la tolerancia y la concordia que nacen del respeto a la ley y la Constitución, trabajando siempre por la profundización y mejora de la democracia liberal, teniendo en cuenta, además, como también dijimos hace 4 años, que el funcionamiento de los partidos políticos resulta insuficiente para recoger actualmente las necesidades de los ciudadanos. Y por ello debemos no solo participar activamente a través de los partidos, sino también organizarnos al margen de estos, mediante asociaciones como la nuestra, por ejemplo, para hacerles llegar nuestras legítimas demandas, porque, como también ha experimentado directamente nuestra invitada, y hemos podido ver todos recientemente, los partidos tienen sus propias reglas de funcionamiento e intereses. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Xavier Pericay, a quien todos ya conocen sobradamente, agradeciéndole su amabilidad al prestarse a entrevistar a nuestra invitada, con quien comparte tantas cosas, conformando un cartel de lujo. Adelante, Xavier. Muchas gracias al Círculo Mallorquín y a la Sociedad Civil Balear, por supuesto también a Cayetana por haberme invitado a participar en este coloquio, charla, no sé cómo llamarlo, que pensamos tener. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por no estar aquí, sino llenar aquí, lo que realmente no es muy habitual en esta isla, como saben, en la mayoría de actos, ¿no?
Bueno, antes de entrar un poco en materia, me gustaría presentarles un poco Cayetana, aunque eso entiendo que puede parecer un poco inútil, porque la mayoría de ustedes la conocen pues, a través, pero me gustaría presentarla un poco a partir del propio libro, ¿no? Cayetana, de profesión, digamos, es historiadora, pero también es periodista, también es política, algo así como 3 en 1. Sobre todo, bueno, y siempre con una misma divisa, lo cual es perfectamente compatible en el caso de los 3 oficios, ¿no? Buscar y contar la verdad. Es curioso, antes lo comentábamos, en las 2 últimas décadas, Cayetana ha estado entrando y saliendo del periodismo y entrando y saliendo de la política, ¿no? Es verdad que son 2 oficios también que son extraordinariamente próximos, ¿no? Pero déjenme decir que Cayetana es, por encima de todo, una ciudadana de una nación que es la nación española. También es una individualista, no sé si acérrima, pero una individualista que tampoco sé si se reivindica o, en fin, simplemente se identifica con ese individualismo. Yo creo que sí, ella misma nos cuenta, nos habla de su dificultad de trabajar en equipo y esto hoy en día realmente es algo que está mal visto, ¿no? Lo que realmente se suele buscar siempre es lo contrario y lo individual, es decir, lo colectivo, el grupo, la tribu, a veces, ¿no? Se suele preferir siempre el plural al singular, ¿no? Y en esta reivindicación de este individualismo, o del individuo, por ser más precisos, pues bueno, Cayetana insiste y insiste más de una vez. Cayetana también es arisca, antipática y malhumorada. Todo eso que estoy diciendo lo dice ella, y lo dice ella, yo no lo digo por una razón muy simple, porque ni arisca, ni antipática, ni malhumorada ha sido nunca conmigo, y llevamos 12 años de amistad, con lo que pueden comprender, pero no tengo más remedio. Una persona como ella lo pone negro sobre blanco en un libro, es que efectivamente debe ser arisca, debe ser antipática y debe ser malhumorada, como mínimo, a veces. De lo que viene ahora sí que puedo dar fe. Y creo que todos ustedes también. Cayetana es una persona, es una mujer valiente. Es idealista con vocación de perdedora. Eso les ocurre a muchos idealistas, pero también les ocurre a otros, digamos, que no son tan idealistas, que están un poco más realistas, pero que también tienen esa vocación de perdedora. Pero también les diré que es optimista y resistente a más no poder. Mira cómo se conjuga todo eso. Pues bueno, lean el libro y verán que se conjuga. Y por cierto, el libro contiene a propósito de su querido y añorado amigo David Gistau, una definición de lo que es un liberal, porque evidentemente Cayetana también es liberal. Dice Cayetana en el libro, que David Gistau era un liberal puro, un salmón moral que nadaba fuerte y feliz contra la corriente, ¿no? Pero es una definición preciosa y muy adecuada también para el caso de Cayetana, ¿no? No diré una salmona, como hoy me imagino que algunos reclamarían, pero sí que eres un salmón moral fuerte y feliz. Y me parece importante también esos 2 adjetivos aplicados a David, pero que son igual de válidos para ella: la fortaleza y la felicidad. O sea, hay un disfrute también en lo que es la actividad, en lo que es la política, en lo que es el periodismo, digamos, en lo que es el oficio historiador, entiendo que también por parte de Cayetana. Bueno, este libro son unas memorias políticas que van de marzo de 2019 a agosto de 2020, es decir, el periodo en que Cayetana fue prácticamente, no sino desde el primer momento, pero sí enseguida, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero va mucho más allá también de estas fechas. Es un libro
como suele ocurrir con muchas memorias, no únicamente políticas, pero también en las memorias políticas, que está lleno de ramificaciones, de digresiones temporales, de vocaciones familiares, siempre de algún modo engarzadas con lo que es el relato fundamental. Este libro tiene también un tema fundamental y es muy sencillo, es España. Luego hay una serie de temas que están vinculados con este. Por ejemplo, la defensa de la nación política, de la Constitución de 1968, la reflexión sobre lo que es el funcionamiento de la política en sí, de los partidos políticos en concreto y del periodismo, sobre todo en los medios de comunicación. Y también algún otro tema, más transversal quizá, como el de la corrección política, muy centrada también en lo que son las políticas llamadas de género o de perspectiva de género, ¿no? Que es como algunos también las nombran. Déjeme decir finalmente que es un libro muy bien escrito. En realidad, sus artículos ya permitían deducirlo, pero la lectura del libro da fe de ello, ¿no? Estamos ante una escritura culta, inteligente, matizada, razonada, límpida, además, muy clara. Vaya, una gozada para cualquier lector. Y vamos a entrar ya en la charla. Yo le he propuesto le propuse a Cayetana hacerlo del modo siguiente. Cuando me dijo si me apetecía presentar este libro, yo pensé, en aquel momento yo estaba, y es bastante habitual en mí, con viejos papeles. En concreto, tenía entre las manos un artículo de Miguel de Unamuno del año 1931, de agosto, de finales de agosto de 1931. Por cierto, Unamuno que se proclamaba libre defensor de la individualidad humana. O sea, esto también tenías aquí un buen predecesor, ¿no? Por cierto, no sé dónde he leído que Unamuno se singularizaba en el coro, cantando siempre con algún gallo, ¿no? Que tenía la necesidad, digamos, de distinguirse del grupo, ¿eh? No digo que esto sea, digamos, una experiencia tuya, pero en todo caso no deja de ser divertido, si es cierto, ¿no? Aquello de que he ben trovato. Este artículo de Unamuno es un artículo que se llama Guerra intestina familiar. Habla el tema, aunque ustedes le pueden dar la significación que quieran en estos momentos, ¿no? Pero el tema es la aprobación en Cataluña de la primera versión del Estatuto de Núria a través de un referéndum que tuvo lugar a comienzos de agosto de 1931. Era un proyecto que luego no tuvo muy poco que ver con el Estatuto de 1932, en gran parte porque se antepuso la aprobación de la Constitución y luego hubo que readaptarlo todo. Este primer estatuto era mucho más largo que el que salió, por ejemplo, del Parlamento en 2005 con Maragall. Era un estatuto que decía que por ejemplo, que el catalán era la única lengua oficial en Cataluña, ¿no? Entonces daba algunas migajas puntuales al uso del castellano, ¿no? Bien, en todo caso, él escribe el artículo a partir de ese contexto y del hecho de que el presidente Macià se ha plantado ahí en Madrid para negociar esto con que en aquel momento es el presidente no de la República todavía, me parece que del Consejo Provisional, que es Niceto Alcalá Zamora, ¿no? En todo caso, en este artículo, y abreviando ya, hay dos fragmentos que yo le he comentado especialmente a Cayetana porque a mí me parecen muy significativos y que nos permiten hablar también, 90 años más tarde, ¿no? de lo que es este libro y de lo que es la política en España en estos momentos. El primero dice que de esto no se debe hablar, se pregunta Unamuno, que herimos sentimientos. Hay que herir sentimientos para despertar sentidos. Hay que herir el sentimiento, dice resentimiento más bien, de la particularidad para despertar el sentido de la universalidad. Este es el primer fragmento que me parece que merece la pena comentar. El segundo me da la impresión de que más claro no puede ser.
dice que hay cosas que se deben callar. Pues bien, no. Lo que hay que decir son las cosas que se dicen que no deben decirse. Y nada más por mi parte en esta introducción, y ahora vamos, si acaso, a iniciar esta charla con Cayetana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Como decía Javier, firme y feliz, y especialmente feliz hoy de estar aquí, de estar en Mallorca, ¿no? Lo cuento en el libro extensamente en distintos momentos, que esta es una isla, este es un lugar, uno de mis lugares favoritos del mundo. Aquí vengo cada verano en busca de paz y de felicidad. Aquí tomé la decisión de entrar en política hace 16, 17 años. Aquí me enteré de que estaba embarazada de mi primera hija. De aquí me llamaron para ser destituida. Aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Pero aquí me han acogido siempre como si fuera parte de la familia. De hecho, hay una familia mallorquina que está aquí, que es como mi familia, y una gran señora mallorquina, Francisca Bonet, que es como una segunda madre para mí, y que ha venido hoy acompañada de una legión de familiares y de amigos. Y quiero darle las gracias especiales a ella, daros las gracias a vosotros por anteponernos al fútbol. Estoy muy impresionada con la imagen de esta sala hoy. Gracias muy especiales a mis anfitriones de Sociedad Civil Balear y del Círculo Mallorquín. De verdad ha sido, en fin, un honor enorme poder estar aquí hoy con vosotros. Gracias por vuestra acogida y vuestra hospitalidad. Gracias a Gabriel también por sus palabras. A Nacho y a Tomeu por todos estos tiempos persiguiéndome y a su vez ofreciéndome la posibilidad de venir a hablar aquí. Siempre digo que los políticos tenemos la máxima responsabilidad en una sociedad, la primera y capital, pero que esa responsabilidad no exime de la suya a la sociedad civil, a los ciudadanos, ¿no? Y que cuando nos tumbamos en el sofá a, digamos, lamentar la decadencia de la democracia, sin hacer lo que nos corresponde, pues en el fondo nos convertimos en unos cínicos, unos cobardes. Y que el que decide activarse, tomar la iniciativa, ese es exactamente eso que decía Javier, un ciudadano, ¿no? Y vosotros sois ciudadanos, ejercéis como ciudadanos, y eso es la máxima categoría que se puede ser en una comunidad política, ¿no? Y hablando de ciudadanos, qué enorme privilegio y qué suerte poder contar con Xavier Pericayo hoy aquí, ¿no? Xavier es, se le decía de mí, pero yo lo digo mucho más de él, un ciudadano en el sentido más hondo y redondo de la palabra, ¿no? Escritor, intelectual, fundador del Partido Ciudadanos, ese nobilísimo empeño que se puso en marcha frente al nacionalismo en Cataluña, un referente moral y también político, subrayo lo político para muchos y desde luego para mí, y por tanto es un honor enorme para mí poder contar con él hoy aquí, ¿no? Somos además amigos, fundamos en el año 2014 una pequeña asociación, patera patriótica la llamábamos, llamada Libres e Iguales, que lo que buscaba era la movilización de los españoles en defensa de lo más importante que tenemos, que es nuestro régimen de libertades y de derechos, ¿no? La España constitucional, frente entonces al desafío separatista en Cataluña. Y quiero decir que lo hicimos bien, ¿no? Con nuestra modestia, pero que yo creo que visto lo que ha ocurrido, podemos sentirnos legítimamente orgullosos del trabajo que hicimos con sociedad civil catalana en esa época para movilizar a los españoles, ¿no? Y si el golpe de octubre del 17 fracasó, luego vino el socialismo y le dio una nueva oportunidad, pero el golpe en sí mismo fracasó, fue gracias a la impresionante y emocionante movilización de los españoles en defensa de su democracia, ¿no? Salimos a la calle, dijimos que queríamos que España siguiera siendo eso que definimos una vez en un acto de Libres e Iguales como la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, ¿no? Esa arquitectura solidaria que es España, eso se defendió en la calle y consiguió derrotar al golpe, ¿no? Y por tanto
más importante vinculado a lo que hacéis vosotros hoy aquí, a vuestra presencia también, es el mensaje de movilización permanente de los demócratas, ser militantes de la democracia, que es lo más importante que podemos ser. Y la obligación de un político, creo, es liderar esa movilización, ¿no? Ser un agente movilizador y un despertador de conciencias. Creo que tendremos ocasión luego también de hablar de muchas cosas españolas, pero también de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Y hay el ejemplo en Ucrania de un gran agitador de conciencias, un líder moral, ¿no? Que es un político que de pronto, con su coraje, con su valentía, ha conseguido torcer el pulso de la historia europea, ¿no? Por lo tanto, ese mensaje de movilización quería transmitiros hoy con mi gratitud por lo que hacéis. Ahora, entrando ya en lo que me planteaba Xavier, ¿no? Que es ese impresionante artículo de Unamuno del año 31, ¿no? Esos párrafos tienen una vigencia, ¿no? y resuenan casi en mi conciencia de una manera tremenda, ¿no? Cuando dice que de esto no se debe hablar, que herimos sentimientos, ¿no? Hay que herir sentimientos para despertar sentidos, herir el resentimiento de la particularidad para despertar el sentido de la universalidad, ¿no? Y eso es el viaje de la civilización. Lo cuento también en el libro, y en el fondo es el eje que está, el suelo del libro, ¿no? Es el viaje de la civilización, es un viaje desde el fondo oscuro de la tribu, de donde venimos, al encuentro de otros hombres, ¿no? Nada hay más fácil que subrayar lo que nos distingue, nos diferencia de otros. Eso es muy fácil. Sin embargo, nada hay más noble, ni más útil, ni más necesario que buscar aquello que tenemos en común, nuestra común humanidad, lo que tenemos en común con otros, nuestra capacidad de comunicarnos. De ahí la importancia de una lengua común, de la koiné, que nos permite comunicarnos, y también de una política común, una política koiné, que es lo que yo reivindico en estos momentos, ¿no? Frente a la tentación enorme y el negocio enorme de convertir a España en una suma de taifas y de territorios que no se entienden entre sí, frente incluso a la tentación que podría existir, quién lo sabe, ¿no? Históricamente lo ha habido a lo largo del siglo pasado, del convertir al centro derecha, digamos, en una suma, una alianza de partidos regionales, una seda 2.0. Yo creo que hay que insistir en los proyectos comunes y inequívocamente nacionales en la defensa de la libertad y la igualdad y lo que nos une a los españoles. Eso es una misión política, ¿no? Intentar decir lo mismo en una punta de España que en la otra. Porque si hay un mensaje importante, creo que subrayar, entendiendo los matices y los acentos distintos que unos podemos tener en unos lugares y en otros, es que el todo es más que la suma de las partes. Si analizáramos a España casi como el píxel los píxeles que forman una imagen, cada píxel de pronto emerge una imagen que es más que el conjunto de las partes. O los fotogramas que hacen una película, ¿no? Un fotograma tras otro, cada uno distinto, y sin embargo cuando se convierten en una película, la película es más que la suma de las partes. Y eso mismo también es España, o así la entiendo yo, ¿no? Otra cosa que dice Unamuno en ese primer párrafo es contraponer los sentimientos al sentido. Y eso es muy moderno, ¿no? O afecta profundamente el debate contemporáneo sobre la sentimentalización de la política y el aparcamiento de la razón, que es uno de los grandes problemas contemporáneos, ¿no? La diferencia entre la política emocional, que es la base del populismo, y la política racional, que es la base de la política ilustrada y que permite la convivencia entre los distintos. Y de eso yo creo que también podemos hablar largamente, ¿no? Sobre la degeneración de la política asusada por los sentimientos, por las emociones, la incapacidad de razonar, incluso en el propio debate político o parlamentario, ¿no? Y sobre el segundo párrafo de Unamuno, ese que dice, eso es maravilloso, ¿no? Es una impugnación de la cancelación y de la corrección política, ¿no? Dice que hay cosas que se deben callar, ¿no? Pues bien, no, ¿no? Lo que hay que decir son las cosas que se dice que no deben decirse. Y eso es extraordinario, ¿no? Y el libro que he escrito nace de esa misma profunda convicción de que la política ha de redimirse a través de la verdad,
de que uno de los grandes problemas que tiene la política hoy, por eso ha degenerado y por eso se ha ganado la desconfianza de los ciudadanos, es que ha dejado de respetar a la verdad y que no solamente intima con la mentira, sino que directamente se hace contra la verdad para destruirla, ¿no? Y esa manera de entender la política, desde la corrección política, desde los eufemismos, desde las mentiras, desde la falta de respeto a los hechos, nace de una concepción perversa, que es que se entiende que los ciudadanos son como menores de edad que no van a entender o asumir o aceptar la verdad de las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es una enorme falacia. Yo creo que a los ciudadanos hay que tratarles como adultos y, por tanto, decirles la verdad, incluso cuando la verdad es desagradable o entraña sacrificios o tiene un lado oscuro, ¿no? Que muchos quisieran ocultar, ¿no? Pero además, el hecho de ocultar la verdad, la censura, que es marca de nuestro tiempo, es lo que más sirve a los populismos, ¿no? El populismo, un día en un artículo en El Mundo, hace ya varios años, mi etapa más periodística, buscando una definición del populismo, que hay tantas, dije al final es la venganza que la realidad se cobra contra la corrección política, ¿no? La corrección política censura y utiliza eufemismos y no quiere hablar de los problemas con verdad y con claridad, y cuando esa verdad acaba asomando por otro lugar a través de vías más radicales somos populistas, ¿no? El miedo a decir la verdad acaba beneficiando al populismo. Y en lo que respecta a la historia propia del libro, por usar unos ejemplos ya muy manidos, ¿no? Pero contar lo que estaba pasando en el Partido Popular, contar lo que hacía Teodoro García Egea, ¿no? Que es llamado la teodocracia, sus modos y maneras, o contar la relación de algunos políticos con algunos periodistas, es decir, el cinismo que opera en tantos medios de comunicación, en la relación entre muchos políticos y muchos medios, o contar el negocio, la colusión que hacen determinadas élites en Cataluña, élites económicas, con el separatismo y han hecho a lo largo de todos estos años. Esos tabúes, yo creo que era imprescindible desnudarlos a la opinión pública para empezar el camino de la regeneración de la política y de nuestro propio orden democrático, ¿no? Muchas veces te dicen, y Javier seguro que esto lo ha vivido cuando estás en un partido, eso no se puede contar porque forma parte inevitable del oficio, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, te dicen. Lo cierto es que nunca se lavan, no se lavan ni fuera ni dentro, entonces acaban acumulándose dentro de la casa del partido hasta que un día parece que se viene abajo la casa por lo que pesan los trapos sucios, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado en el Partido Popular y así lo dije en una junta directiva reciente. Por tanto, sí es necesario hablar con verdad de los problemas que hay dentro de los partidos, de su funcionamiento, de su degradación, hablar de los problemas de la democracia como adultos, desde la voluntad firme de regenerar y mejorar el funcionamiento de la política de nuestra democracia. Por dos motivos, y con esto ya acabo. Primero, porque la política indeseable, que es lo que denuncia este libro, no es inevitable. La política deseable es posible y existe. Existe una manera de ejercer la política perfectamente compatible con los principios, con los ideales, con la propia bonomía, con la cordialidad, con las buenas maneras, con la buena educación, con las formas. Existe una política deseable y es posible ejercerla. Y yo la he visto. Y la he visto no solamente en ejemplos históricos clásicos de grandes líderes políticos o de grandes momentos deslumbrantes de la política, sino lo he visto también en mi propia pequeña experiencia con gente a mi alrededor, gente que se ha dedicado a esto con una nobleza de espíritu y una entrega y una vocación de servicio absolutamente emocionantes y extraordinarias. Y eso es lo que hay que potenciar, y para que eso pueda prosperar y florecer dentro de la política es necesario denunciar lo que funciona mal y, por otra parte, resaltar las conductas nobles y decentes y limpias y ayudar a que prosperen dentro de los partidos. Y por una cuestión ya decisiva, y con esto de verdad acabo, es que necesitamos líderes. Uno de los grandes problemas que tiene Occidente hoy en día, y por eso vuelvo a esa figura tan impresionante de Zelensky, que surge como de la oscuridad más total,
es la ausencia de grandes líderes capaces de convocar a los ciudadanos en defensa de los ideales que representa ese orden liberal, ¿no? La modernidad política y la ilustración. Nos faltan grandes líderes y eso falta y eso pasa porque hay un ecosistema político que hace muy difícil que florezcan y que prosperen. Y por tanto, volviendo a lo que decía Unamuno, que hay cosas que se deben callar, pues no, no se deben callar, no hay tabúes en democracia, somos adultos, somos demócratas y por tanto hay que hablar con la verdad y con el respeto que la verdad merece. Muchas gracias y le paso la palabra a Javier para entrar en lo siguiente. Cayetano, tú en el libro hablas de la defección de las élites, muy a menudo. Sí. Y las élites, bueno, pues incluyen evidentemente toda la parte, digamos, vinculada con la política, pero también vinculada con el mundo de la economía, con todo lo que es, por ejemplo, el mundo intelectual, el papel de los intelectuales. Y, claro, detrás de todo eso hay un problema al que también te refieres en el libro, que no lo abordas muy a fondo, pero lo citas, que es el de la educación. Es decir, la clase política que tenemos en este momento, por edad ya, por generación, empieza a ser una clase política formada, lo voy a decir de forma muy clara, bajo la LOCSE. Y eso es, por decirlo de algún modo, pues también un modelo que es el modelo absolutamente contrario al de lo que tú propugnas en el libro y al de lo que tú has defendido siempre. Es decir, no es un modelo, y en este momento, por ejemplo, en la última ley educativa ya es un ejemplo de ello, ¿no? Es un modelo en que se pone por encima de todo la victimización del alumno, la infantilización del proceso de educación del alumno, de educación pública, por supuesto, me estoy refiriendo, es decir, pública, concertada, etcétera, ¿no? Pero me refiero a la educación que uno recibe, la instrucción, como se llamaba antes, ¿no? Pues bien, eso añade el tema de la universidad como foco de toda esta corrección política, ya en Estados Unidos y luego en España, ¿no? Es decir, un poco la pregunta que yo te haría es, ¿podemos arreglar lo demás sin arreglar esto? Es decir, por más que haya que intentarlo, yo no digo que no, pero ¿se puede abordar realmente el problema que tiene la política en este país, el problema que tienen los medios de comunicación en este país en relación con la política, sin un cambio realmente muy severo en todo lo que es la enseñanza en general? ¿Cómo lo ves? Vaya. Bueno, lo has descrito muy bien, es decir, uno de los... has utilizado dos palabras clave, ¿no? El victimismo y la infantilización. Eso es un problema contemporáneo gravísimo. El victimismo es la base de las sociedades sometidas. Es decir, cuando a ti te convencen de que tú eres una víctima, siempre hay otro que es el que va a ser tu salvador y la persona que viene al rescate de tu condición de víctima. Es decir, tú eres una víctima por definición y por nacimiento y por tanto vas a necesitar un salvador que resuelva tus problemas y además vas a encontrar siempre un responsable exterior de tus carencias o de tus fracasos, ¿no? Eso es típicamente populista y típicamente nacionalista, es decir, el nacionalismo construye una categoría de víctima y busca un verdugo o un agresor, que es, en el caso de España, pues Madrid, ¿no? Con T, que es como el tópico, o el Estado, que lo llaman, ¿no? Que es el agresor contra la víctima, Cataluña, o el nacionalismo en cuestión. Pasa también con los feminismos, es decir, el feminismo radical de tercera ola convierte a las mujeres por definición en una categoría de víctima y hay un agresor por definición que es el hombre y por tanto la mujer no puede escapar de la condición de víctima y necesita que vengan otras mujeres a decirles lo que tiene que pensar y cómo salvarlas de su condición, ¿no? Y así funcionan todos los separatismos y todos los populismos, ¿no? Victimizando a la sociedad y en el fondo haciendo algo gravísimo que es desproveyéndonos de nuestra responsabilidad, ¿no? Y el ser adultos
El asumir tu libertad en la vida significa asumir responsabilidades, es decir, ponerte de pie por tus propios medios, evidentemente con las ayudas lógicas que un estado del bienestar europeo del siglo XXI proporciona, pero enseñarle a los ciudadanos de que el destino está en sus manos, ¿no? De que son ellos los que son responsables de salir adelante, de que son ellos a través del esfuerzo, el mérito, el trabajo, los que van a poder alcanzar la prosperidad, la felicidad, sus objetivos en la vida, ¿no? Y una sociedad que se dedica a victimizar a sus alumnos, a convencerles de que ellos son al final agraviados por distintas fuerzas, las que sean, una sociedad que trata a los adolescentes o a los universitarios o incluso a los adultos como bebés y menores de edad, es una sociedad condenada al fracaso general. Y hay un libro muy interesante que analiza esto a fondo en el caso de las universidades americanas, que es el libro de Jonathan Haidt, que se llama The Coddling of the American Mind. No sé cómo se ha traducido, pero sí sé que se ha traducido al español, pero que cuenta cómo ese proceso en las universidades americanas, lo que llaman la cultura woke, ha ido destruyendo la capacidad de la propia sociedad para afrontar sus problemas, superarse a sí misma, etc. Y esto lo enmarco en un problema mucho más amplio de lo español, es el problema occidental. Y lo estamos viendo ahora con lo de Ucrania y Rusia, que es un tema que nos preocupa y a mí me casi obsesiona ahora, ¿no? Estamos viendo un occidente que no cree en sí mismo. Es decir, se ha producido en las últimas décadas un repliegue occidental del orden liberal sobre sí mismo. Somos liberales que no estamos convencidos de que nuestras ideas sean mejores. Y yo siempre digo, no son buenas las ideas del mundo liberal ampliamente entendido, el mundo de la Ilustración, porque sean nuestras, porque hayan nacido en Occidente, digamos, sino porque son las que permiten a cualquier persona en cualquier lugar del mundo alcanzar, digamos, el máximo florecimiento personal, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la libertad individual, todas estas postulados esenciales de un Estado moderno liberal, ilustrado, de la democracia liberal, pues se han ido replegando en las últimas décadas por una falta de confianza en nosotros mismos. Y lo que estamos viendo ahora sobre la reordenación del mundo, lo que pueda suceder con esta guerra, esta invasión de Rusia sobre Ucrania, y lo que está detrás es precisamente la supervivencia de ese orden liberal frente a otros que no lo son, frente a hombres que son totalitarios y colectivistas por definición y nacionalistas, ¿no? Las dos grandes ideologías destructoras del siglo XX, que fueron el nacionalismo y el comunismo, convergen en esa figura siniestra de Putin y en su búsqueda, digamos, de imponer una versión totalitaria en una parte de Europa y, por tanto, reordenar el mundo así. Y frente a eso, si nosotros queremos defender el orden liberal, lo que vamos a tener que hacer es emprender una batalla cultural, una batalla ideológica, ¿no? Tú hablabas de la educación, esa es la base de la batalla cultural e ideológica, es empezar a decirles a nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros países, que las ideas importan, que hay ideas buenas, ideas malas, que cuando las ideas buenas no se defienden, las ideas malas avanzan, ¿no? Y que esa batalla es conflictiva, pero que entre el conflicto y la sumisión es preferible el conflicto, y que esas ideas son las que permiten a cualquier, insisto, persona en cualquier parte del mundo desarrollarse plenamente y adquirir la condición plena de ciudadanía, que es la libertad y la igualdad, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todo, de estos, en fin, debates contemporáneos en los que estamos. La batalla cultural e ideológica que empieza en la educación, pero afecta absolutamente a todos los órdenes de la vida y que debe emprenderse desde la política, ¿no? Un detalle último, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó aquello en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando organizamos un acto en defensa precisamente de la Europa, en fin, moderna, frente a los populismos y los nacionalismos, y nos encontramos con una turba de desquiciados. Había, no sé, muchos jóvenes de la universidad que intentaban impedir nuestra entrada para la celebración del acto de una forma realmente muy, muy violenta, ¿no? Y antes de emprender la subida por una escalera que era realmente... La escena era peligrosa, había un muro, un cristal, un muro de hormigón y toda la turba que se empujaba contra el lateral de la escalera. Yo dije una cosa ahí, ¿no? Estos niñatos subvencionados totalitarios, ¿no?
que se vayan a la biblioteca a estudiar. Y eso les molestó mucho, sobre todo lo de los niñatos, pijos, subvencionados, pero es exactamente lo que eran, ¿no? Son grupos que han estado sometidos a unas técnicas de adoctrinamiento clásicos en el victimismo y en el colectivismo y en la emocionalidad frente a las razones, ¿no? Y efectivamente, si nosotros no atajamos ese problema en la base, en la batalla cultural e ideológica, difícilmente vamos a poder defender nuestros órdenes democráticos liberales frente a quienes buscan su destrucción, y lo buscan no solamente ahora con propaganda, sino que lo buscan con las armas. Sí, en realidad, el descrédito del conocimiento, ¿no? es un poco lo que también desde hace años pues, estamos comprobando de forma sistemática. ¿Los intelectuales qué? O sea, ¿qué hay que hacer con los intelectuales? ¿Sigue sirviendo la figura como servía antes o realmente, es decir, la famosa tradición de los intelectuales de Benda, de la que se va a cumplir un siglo dentro de muy poco, pues ya era esto. Estamos... la idea de que la independencia del intelectual, es decir, la figura de Unamuno en el año 31 ya, que Unamuno era diputado en aquel momento en el Congreso, había ido como diputado como independiente en la lista, en la conjunción esa republicano-socialista, ¿no? Pero evidentemente era una voz libre, ¿no? Era un intelectual que se apreciaba, igual que Ortega, en fin, los demás, Marañón, que también se dieron cuenta enseguida de que aquello no iba a funcionar y alzaron la voz, al menos, ¿no? Hoy en día el intelectual es casi, hay excepciones evidentemente, ¿no? Pero sobre todo un intelectual orgánico, es un intelectual al servicio del poder, al servicio del partido, ¿no? Y esa voz libre por ahí, que al menos había tenido, no digo yo que éxito, porque probablemente había terminado también mal, ¿no? Pero al menos se oía bastante más de lo que se oye ahora, ¿no? Y luego, este es otro tema del que podríamos hablar, teniendo en cuenta que estamos aquí. Bueno, siempre estamos con la sociedad civil, pero en este caso, digamos, estamos además con la Sociedad Civil Balear, el Círculo Mallorquín, es decir, dos organizaciones que tienen una actividad que no es la actividad política, pero que es una actividad que está, si se me permite decirlo así, empujando un poquitín la actividad política y a veces incluso pues, poniéndose delante, ¿no? Tú conoces bien esto, está el tema libres e iguales al que ya te has referido un poco, ¿no? Está también el tema de sociedad civil catalana, que es la antecesora de la sociedad civil balear, ¿no? Y en el libro, por cierto, dices que nunca has visto más egos, incluso más que en la política, como en las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Y esto, claro, a mí, en el fondo, no diré que me haya sorprendido, pero yo creía que la política era el sumo mío. Y, en fin, por lo que he leído... El ser humano. No lo es, ¿no? Es posible que sea un poco... Yo a veces tengo también la sensación, con todo el respeto, evidentemente, para todas las asociaciones que en este momento se movilizan, especialmente en estas partes de España donde hay que movilizarse diariamente, prácticamente, sobre todo contra el nacionalismo, que es lo que la inmensa mayoría hacen, ¿no? Yo he llegado a pensar hasta qué punto eso que dices tú no puede ser también el resultado de que, y en eso volvemos a la política, de que muchas asociaciones, digamos, cívicas, muchos miembros de la sociedad civil, son políticos que regresan a la política de algún modo, ¿no? O que se reintegran por otra vía, ¿no? Pero bueno, te cedo la palabra porque... A ver, dos reflexiones, una breve y una más larga. Sí, en España no somos, por oposición a los anglosajones, por decirlo de una manera, nos da un poco de miedo el individuo, ¿no? El individuo y el individualismo se utiliza casi de forma peyorativa, ¿no? Un individualista siempre es alguien que, ¿no?
el que canta, el que desafina, ¿no? El verso suelto, va por libre. Todas estas frases yo las he oído aplicadas a mí y luego aplicadas, por ejemplo, a Ayuso. Se utilizaba siempre como para, ¿no? Pues estos son problemáticos porque van por libre o verso suelto, ¿no? Se utilizaba de manera despectiva, ¿no? Y yo creo que es una falta de confianza en nosotros mismos, creer que las voces discrepantes o las voces distintas tienen que ser anuladas o son una amenaza, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces el día de mi institución, pero también muchas veces en general en la vida, que es que la libertad no es una amenaza nunca, ¿no? Y que la disciplina es perfectamente compatible con la deliberación y con el debate. Y de hecho es imprescindible que en los partidos haya deliberación, debate y pluralidad de voces. Y de hecho para poder recomponer partidos fuertes y grandes hace falta integrar más voces distintas, no menos, ¿no? Y es verdad que en los últimos años el proceso de fragmentación que se ha producido en la política ha hecho que los partidos se hagan cada vez más compactos, más sólidos, más homogéneos, más cerrados, más pequeñitos, ¿no? Y tenemos que hacer lo inverso, abrir los partidos al debate, a la deliberación, a la discrepancia natural, para poder integrar a gente cada vez más distinta dentro de un espacio político más amplio, más fuerte y común, ¿no? Es decir, si yo busco solamente los que opinan exactamente lo mismo que yo, pues voy a encontrar poquitos, ¿no? Pero si quiero formar una alternativa al gobierno de Sánchez y sus aliados separatistas y el Frankenstein voy a tener que incorporar gente que opina cosas distintas a mí, pero con las que comparto un suelo transversal de valores comunes, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que tener mucha menos desconfianza en el individuo y darnos cuenta de que el individuo y las voces distintas forman parte de la riqueza general, desde luego en un partido político y en la sociedad en general, ¿no? Luego el debate de los intelectuales. Este es un viejo debate y yo le he dado vueltas porque a mí me han cometido la osadía alguna vez de meterme en el paquete de los intelectuales, cosa que a mí siempre me sorprendía, me parece una palabra muy grande, muy importante, ¿no? Yo me defino como una mujer libre al que le importan las ideas y que está convencida de que las ideas importan, ¿no? Más que intelectual, ¿no? Pero sí es verdad que hay siempre un debate sobre si el ser intelectual o que te importen mucho las ideas es compatible con el ejercicio de la política, ¿no? Y en esto sí creo que hay que profundizar, ¿no? Yo haré una pequeña digresión aquí. El jueves pasado murió mi mentor, mi maestro y mi referente, Sir John H. Eliot, un gran historiador, ¿no? Uno de los historiadores más importantes del último siglo y creo que desde luego la persona que más hizo para sacar a España de la doble cueva del chauvinismo y la autoflagelación, ¿no? Sir John, que así lo llamábamos, sus discípulos, ¿no? Era un hombre de una integridad intelectual radical, ¿no? Él conocía sus sesgos, que los tenía. En su juventud había tenido un corazoncito catalanista cuando llegó, por antifranquista, etcétera, como llegó, como tantos en los años 50, 60 a España, a Cataluña. Pero él apartaba sus sesgos y siempre, ¿no?, primaba la verdad, los hechos, la búsqueda de la verdad, doliera a quien doliera, ¿no? Pues bien, cuando yo le dije que me iba a dedicar al periodismo, casi se desmaya, y cuando le dije que me iba a dedicar a la política, se desmayó, ¿no? Le parecía que mi trayectoria era una curva descendente hacia el abismo del desprestigio, y quizá no se equivocaba, ¿no? El prestigio del historiador y el horror del político, pero bueno, eso me quedé con esa idea, ¿no?, de la política y hasta qué punto la política y la verdad son compatibles, ¿no? Luego, más tarde, cuando anuncié a mi entonces jefe, que era Pedro J. Ramírez, a la vuelta de un viaje aquí en Deià, de un verano, le dije, me voy a ir al Partido Popular a trabajar de jefa de gabinete del secretario general. Y lo cuento también en el libro, Pedro J. se le abrieron los ojos como platos, y empezó a girar como una peonza sobre las baldosas del periódico, cogiéndose los tirantes, y me dijo, tú estás absolutamente loca, ¿no te das cuenta de que el periodismo es política sin responsabilidad? Y yo le dije, bueno, precisamente hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Y luego una tercera anécdota, hablando de esto del ejercicio de la política y las ideas, fue cuando fui destituida, que estaba también aquí, me fui a Madrid para el acto de la decapitación y entonces volví aquí, estaba en un lugar maravilloso, al sur de la isla, casa de unos buenos amigos,
Y entonces recibí muchas llamadas lógicas de amigos, de compañeros, gente que se solidariza, que te dicen, lo siento tanto, esto y lo otro, bueno, te echaremos de menos los miércoles en el control y todas estas maravillas, que echo de menos, de hecho. Y recibí una llamada que no voy a olvidar nunca, también lo cuento en el libro, que fue la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y Mario me dijo, arrastrando las as, así como habla, que es muy, muy bonito, me dijo, querida Cayetana, me dice, qué maravilla, qué fantástico. Me dice, tus amigos jamás imaginamos que ibas a durar tanto. Había durado un año. Bueno, Mario sabía de lo que hablaba, claro. Mario sí es el intelectual que se metió en política. De hecho, fue candidato a la presidencia del Perú y fracasó. Y escribió un libro maravilloso, sí, sobre esa experiencia y sobre su fracaso, que es Como pez en el agua, ¿no? Luego vino otro gran liberal, Michael Ignatieff, que también, intelectual liberal, que escribió otro maravilloso libro sobre su fracaso, que es Fuego y cenizas, ¿no? Y luego llegó Javier Pericay, que también escribió un fantástico libro titulado Vamos, o Vamos, no sé cómo decirlo, porque tiene la exclamación y la interrogación, ¿no? Es un poco complicado. Sí. Sobre su experiencia en Ciudadanos, ¿no? Y quizás con estos precedentes se puede llegar a la conclusión de que los intelectuales o los liberales o los intelectuales liberales están o estamos condenados al fracaso en la política. Pero, ahí es donde yo creo que a nuestros adversarios iliberales no hay que darles esa satisfacción, ¿no? Yo defiendo algo que decían otro gran liberal, Raymond Aron, que no se dedicó a la política, pero sí era el espectador comprometido, ¿no? Que dice en ese libro de conversaciones formidable, él habla de que hay dos cosas que le guiaron en su vida, que fueron la verdad, la búsqueda de la verdad y la decisión de la acción, ¿no? La acción. Él decía otra frase, tenía otra maravillosa, muchas, uno de los grandes referentes del siglo XX y todo lo que escribió es aplicable ahora. Él decía, no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista, ¿no? Es decir, activamente anticomunista, y eso le llevó a enfrentarse con Sartre y a emprender una de las grandes defensas del orden liberal frente a lo que era entonces un muro, ¿no? Un muro hegemónico de cultura de izquierdas, ¿no? Y luego otras dos citas que repito mucho, perdonar que me extienda un poco en esta parte, pero me parece clave. Y la cito en el libro y a lo largo de mis mítines y actos siempre vuelvo a ellas, que es esa famosísima de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, sobre el hombre en la arena, ¿no? Que empieza, una traducción al español sería, no es el crítico el que cuenta, sino el hombre en la arena, ¿no? El que baja en la arena, el que con sudor, polvo, etcétera, herido, etcétera, fracasa pero se vuelve a levantar, etcétera, ¿no? El que se la juega en la arena. Y esa otra de Max Weber, tan bonita, de una conferencia que dio en el año 19, que dice que el líder político o el político tiene que ser no solamente un líder, sino también un héroe en el sentido más sobrio de la palabra, ¿no? Y subrayo el sobrio, ¿no? Tiene que ser aquel que cuando el mundo se derrumba porque es demasiado estúpido o bruto para lo que él quisiera darle, dice, y sin embargo, no obstante, a pesar de todo, dennoch, ¿no? La palabra dennoch en alemán, que significa todo eso, es decir, que siempre busca al final, ¿no? La movilización, la acción, el tener que comprometerse, ¿no? Y yo soy de esa escuela, ¿no? Siempre digo que mi lápida quiero que ponga que por mí no quede o que por ella no quedó. Es decir, me mueve un inexplicable y a veces temerario sentido de la responsabilidad y del deber, ¿no? Y eso se vincula a esto que decía Javier sobre el papel de las personas que nos importan las ideas en la política, ¿no? Y yo creo que hay que refutar varios lugares comunes aquí, y con esto entro en el terreno más político, ¿no? Una de las ideas típicas que se manejan, y el centro derecha es, en fin, siempre cae en la misma trampa, ¿no? Es la idea de que las ideas no importan, ¿no? Que solamente importa la gestión, que la gestión es una cosa y las ideas son otra, ¿no? Y eso es falso, ¿no? La buena gestión es hija de las buenas ideas, y no hay buena gestión sin buenas ideas. Y como decía antes, cuando las ideas buenas no se defienden, las ideas malas avanzan y triunfan. Es decir, las ideas son determinantes en política, y no solo en política, en la vida. El segundo lugar común es esa idea de que los principios, o tener ideas y ideales y principios,
es un obstáculo para hacer bien la política, ¿no? De que lo moral es ineficaz, te dicen, ¿no? Tú tienes muy moral, pero al final no ganas elecciones con eso. Otra mentira, ¿no? Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que lo moral es eficaz en política y que cuando uno defiende convicciones, además consigue ganar elecciones. El caso de Madrid es un caso clarísimo, ¿no? Incluso creo que es más fácil pactar, y esto es muy importante, cuando tienes principios que cuando no los tienes. Cuando tú tienes principios, pactas y llegas a un acuerdo con el otro en el que está claro lo que cada uno cede para llegar a un terreno común. Cuando no tienes principios, todo es ambigüedad, todo es viscoso, todo es lugar de malentendidos. Tener principios, por tanto, hace posible pactar, no tenerlos lo convierte en un terreno de la, insisto, de la, en fin, de lo turbia, viscosa, malentendido, ¿no? Y luego el último, lugar común que se maneja mucho, y una vez más la derecha española es experta, pero no solamente la nuestra, ¿no? Yo no soy excepcionalista española en esto, creo que está muy extendido, es la idea de que a la gente no le importan las ideas, solo su bolsillo, ¿no? La gente no se mueve por ideales, sino que le importa la cartera y la economía es lo único relevante, ¿no? Y yo creo que eso supone infravalorar a la gente, a los ciudadanos, a eso que llamamos el pueblo. No tanto como la izquierda, pero casi tanto, ¿no? A veces te dicen, no, es que esa persona, es que no puedes apelar a esa manera intelectual de hablar porque entonces la gente no te entiende, ¿no? Eso es la máxima falta de respeto a los ciudadanos. Yo creo que no puedes tratar a la gente como si fuera idiota porque no lo es. Y cuanto más tratas a la gente como idiotas, más idiota acabas siendo tú. Y eso le pasa a la política contemporánea, que de tanto tratar a la gente como si fuera tonta, acaba siendo una política tonta y pueril, ¿no? El divorcio... Es ese divorcio que se produce entre la inteligencia y la política, ¿no? No, necesitamos políticos inteligentes, necesitamos políticos formados, necesitamos políticos que hablen respetando la palabra, respetando las formas, respetando los argumentos y la racionalidad, ¿no? No que apelen simplemente a las vísceras de los ciudadanos como si fueran ganado, ¿no? Y finalmente una última reflexión que creo para mí es crucial también. Yo creo que la política democrática ahora, es decir, la democracia, es decir, nuestro orden de democracia liberal general, necesita dos cosas, necesita muchas cosas, pero por resumir, dos, ¿no? Una, de eso hemos hablado ya, que es la verdad, es decir, reconciliarse con la verdad. Y la otra son precisamente ideas, es decir, batalla cultural, ¿no? Este libro, como he dicho, es un intento de redimir a la política que yo he vivido y al partido en el que yo milito a través de la verdad, de contar los hechos. Yo digo, en la contraportada se escogió ese trocito del prólogo que digo, solo cuando los políticos digamos en público lo mismo que decimos en privado, solo cuando nos retratemos en el implacable espejo de los hechos, ¿no? Solo cuando reconozcamos la profunda degradación de nuestro oficio, solo entonces podremos rescatar a la política de las mandíbulas del populismo, y lo creo fervientemente, ¿no? Una redención, una cura de verdad. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es precisamente batalla cultural e ideas, ¿no? Frente a los sentimientos y la sentimentalización, la razón, ¿no? Frente a los eufemismos, el uso de los eufemismos, la izquierda es una experta, ¿no? Cuando te dicen diálogo, quieren decir cesión, cuando te dicen paz, quieren decir claudicación, todo eso. La palabra clara, ¿ya? Y el derecho a ofender y a ser ofendidos. Eso es clave. La ilustración nace del derecho a ofender y a ser ofendidos. No tener esta piel fina de niños, como de estos universitarios que describíamos antes, que no aceptan la crítica democrática ni el debate democrático porque inmediatamente se sienten agredidos y ofendidos en su existencia, ¿no? Parece que era Benda quien decía también que cuando yo estoy, digamos, me meto con alguien, por decirlo de algún modo, discuto con alguien, etc., estoy realmente discutiendo las ideas de esta persona, no a la persona. Es decir, yo respeto, no, y está muy bien visto. Es decir, en realidad, el que tiene la piel fina, el que se ofende, es porque no puede soportar que alguien le lleve la contraria, de algún modo, ¿no? O lleve la contraria a sus creencias, a menudo.
Claro, pero eso nace de eso que hablábamos antes, de la colectivización de la sociedad. Cuando a mí se me dice lo que te determina y define es tu condición de mujer. Tú eres mujer por encima de cualquier cosa y eres una víctima. Y por tanto, cualquier crítica que se haga al feminismo radical, lo que fuera, es un ataque no a mis ideas, sino a mi ser y mi existencia. Sí, por tanto, no hay debate posible, porque tú estás agrediendo mi existencia, ¿no? Por tanto, esa es la perversión que se produce dentro de las políticas identitarias y por eso han de ser radicalmente combatidas, ¿no? Yo quería citar una frase de tu libro que es tuya y no es tuya, que es de tu abuela paterna, que es una sentencia que me parece realmente formidable. Tú así lo dices, esta sentencia formidable, porque creo que resume muy bien cuál tiene que ser la actitud de un político, digamos, y de alguien que realmente en lo que es el debate público, ¿no? Pues quiere ser escuchado y ofrece a los demás la oportunidad de escuchar, ¿no? Su abuela paterna, Mavivón, me parece que era el nombre, Ivonne en realidad, pero la llamabais así, decía, es mi opinión y la comparto. Es decir, esta asunción realmente, ¿no? de la responsabilidad a la que te referías antes, ¿no? Pero a la vez esta asunción también de la colectividad, es decir, y aquí la tienen ustedes y sobre esto podemos discutir, hablar, ponernos de acuerdo, no ponernos de acuerdo, etcétera, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿O te parece que damos la palabra a la gente que quiera intervenir? ¿No? Sobre eso, no, solo un apunte sobre esa frase que a mí siempre me hacía mucha gracia. Era francesa, una mujer de mucho carácter, y decía eso, ¿no? C'est mon opinion, je la partage, que parecía una frase dogmática, ¿no? Es mi opinión y la comparto. Pero no, había algo, como tú dices, aplicable a la política y al debate general en la vida, ¿no? Hay un concepto del que hablo en el libro que creo que ha pervertido también mucho en la política hoy en día, que es la empatía, ¿no? La empatía es una palabra muy bonita, todo el mundo quiere ser empático en política, ¿no? Es decir, caer bien, que los votantes te quieran y te voten, ¿no? El problema es cuando la empatía se convierte en un soberano, ¿no? Y acabas adaptando tu discurso a cada uno de tus interlocutores para caerle bien a todos ellos, ¿no? O acabas adaptando tu programa político a la sociedad en la que estás simplemente para intentar alcanzar una mayoría, ¿no? Y frente a esa idea, que es una discusión que tuve con Pablo Casado sobre ese asunto, que él defendió en una junta directiva después de mi destitución, él dijo, un partido político no puede insistir en sus ideas por más razón que tenga, tiene que adaptarse a la sociedad para luego caminar con la sociedad. Y yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que uno cuando está en política y tiene un proyecto político y tiene unas ideas que considera mejores, efectivamente las defiende con pedagogía y con convicción, escuchando lógicamente, pero intenta transformar la sociedad, no adaptarse a ella. Si nosotros simplemente nos adaptáramos a la sociedad que hay en España, en Cataluña nos haríamos nacionalistas, en el País Vasco hubiéramos aceptado sin más la hegemonía siniestra del mundo de Bildu, y en España, en términos generales, hoy nos adaptaríamos a eso que yo llamo el tablero inclinado, a estar en la parte baja siempre del tablero, regidos por la superioridad moral de la izquierda y los separatismos, ¿no? Y lo que creo que tenemos que hacer es, al contrario, es nivelar el tablero, dar una batalla ideológica, defender nuestras ideas y nuestras convicciones desde, en fin, la profunda certeza de que son esas ideas ilustradas y de libertad las que mejor pueden servir a los ciudadanos. Y de eso se trata. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Yo pido, por favor, que seáis muy concisos, que hagáis la pregunta muy directamente, sin grandes reflexiones, sin grandes discursos, porque imagino que hay mucha gente que quiere preguntar, ¿no? Y ya vamos largos de tiempo. No sé si están preparados los micrófonos. ¿Hay preguntas?
levante la mano, tiene ahí. Y es que con los focos no veo. Tengan en cuenta que no vemos nada. Es No decir, veo nada, ¿no? Bueno, un poquito. Buenas noches, Cayetana. En primer lugar, quería agradecerte personalmente la carta que enviaste al presidente del Gobierno a finales del 2015. Fue una carta importante y yo te lo quiero agradecer. Y ahora voy a hacerte dos preguntas. ¿Cuál fue el detonante de tu cese como portavoz del partido? Y segunda pregunta, ¿por qué crees el poco interés que hubo en el Partido Popular en la investigación del 11M? Hace 3 días ha sido el aniversario. Esa es la razón también de la pregunta. Muchas gracias. ¿Hacemos varias o una? Quizás cogemos varias preguntas y luego Sí, las vamos. contesto todas. ¿Va a ser más fácil quizá? Una en una. Detonante de mi cese, pues lo explico en el libro. No hubo un detonante, fue una cancelación a cámara lenta. Es decir, la excusa, por decirlo de una manera que se utilizó, fue una entrevista en El País, pero la entrevista del País, cuando la di, ya llevaba la cabeza bajo el brazo, digamos, por ponerlo de una manera. Fue una cancelación a cámara lenta. Tuvo que ver con probablemente 2 cuestiones. Uno, que es descrito y que ahora se ha vuelto a ver, que es eso llamado la teodocracia, digamos, una manera de entender el mando dentro del partido, despótico y que buscaba el sometimiento de los miembros del partido y desde luego mío personal como portavoz del grupo parlamentario a los dictados del señor García Egea o de la cúpula en sí, ¿no? Es decir, se me consideraba en fin, un factor de perturbación en ese empeño de sometimiento del partido, ¿no? Y el otro tenía que ver, creo, y ese es el más importante, con la cuestión ideológica de la batalla de las ideas, ¿no? Yo lo cuento en el libro, en la conversación última que tuve con Pablo Casado, que fue larga y tuvo partes muy emocionantes también, y que él me dijo de las varias discrepancias que tuvimos, pero me dijo, la batalla cultural no importa, no te empeñes en eso. Y para mí sí era importante, dar la batalla en el frente de la memoria histórica, por ejemplo. Era esencial y crucial la batalla contra el nacionalismo, contra el separatismo, y era crucial también la batalla con las políticas identitarias que están socavando la base de nuestro sistema democrático por distintas vías, ¿no? En ese caso, lo que yo llamé mi defensa del feminismo amazónico, que los periodistas me preguntaron, ¿masónico? ¿Feminismo masónico? Le digo, no, amazónico, que es el que no concibe a la mujer como una víctima, sino como, en fin, todo lo fuerte que somos, ¿no? Con lo cual hubo un elemento muy de fondo político e ideológico, ¿no? Ese fue el más importante. Y sobre la otra pregunta, bueno, eso ya me retrotrae a muchos años atrás, es decir, sí hubo un esfuerzo. Yo recuerdo, yo era todavía periodista en la época, o principios, no, entré en política en los años aquellos de intentar llegar al fondo de esa cuestión, ¿no? En todo caso, aprovecho estar aquí porque fue hace un par de días, 3 días, el 11M, transmitir mi cariño y mi afecto y mi recuerdo a todas las víctimas de ese terrible atentado, masacre total. Estoy empezando a ver las series, hay 2 series ahora que se han empezado a emitir, una en Netflix y una en Amazon Prime sobre el 11M, y ya, en fin, diré mi veredicto sobre ellas cuando termine de verlas. Hola, Cayetana. Mi pregunta es, al no ser portavoz del Partido Popular, ¿eso te prohíbe al Congreso hacer otras intervenciones? Es decir... No te oigo bien, perdóname. ¿Me oyes? ¿Ahora un poco mejor?
Yo quiero saber si, al ya no ser portavoz del Partido Popular en el Congreso, si eso te prohíbe ir a hacer otras intervenciones, en las sesiones de control. Yo quiero saber cómo es la distribución de las preguntas en los diputados, si siempre intervienen los mismos, porque siempre los mismos diputados hacen las preguntas. Yo quiero saber si puedes volver al Congreso a hacer otra intervención. Te he oído, es que se oye regular aquí, no entiendo que no bien. se entiende, ¿puedes? ¿Algo sobre las preguntas de control? Sí. ¿Quién decide quién...? Sí, ¿quién decide qué diputados participan ¿Qué diputados van? en La las dirección. sesiones de control? En las sesiones de control. La dirección del grupo. ¿Y eso tú tienes prohibido asistir al Congreso a hacer preguntas? No te entiendo. ¿Si yo qué? ¿Tienes prohibido asistir al tengo Congreso? prohibido. Hombre, espero que no. Claro, como no te he visto más, yo quería saber si no se me ha ofrecido hacer ninguna. Yo, como he dicho 1000 veces, nada nos gusta más a los políticos que subir a la tribuna y que participar en la sesión de control. Es decir, cualquier político que te diga que no quiere estar en primera fila, te miente. Todos queremos estar en primera fila, todos queremos subir a la tribuna, todos queremos tomar la palabra y todos queremos estar en la sesión de control, que es lo más emocionante porque es verdad que se forma hay un ambiente eléctrico, ¿no? Y hay una presión brutal. Estás como en una olla a presión, tienes todos los focos encima, tienes los 350 ojos o 349 de los demás diputados encima tuyo, es decir, es un momento de gran tensión política y muy bonito porque son solamente 2 minutos y medio, es una técnica difícil de amaestrar y es complicado, pero claro, eso no depende de mí, lamentablemente. Si dependiera de mí, desde luego, participaría muchísimo más y subiría a la tribuna. He dicho alguna vez, y creo que ahora muy seriamente, que para alguien que le gusta la política, y yo tengo una irremediable vocación política, a prueba de prácticamente todo, no hay nada más formidable y más emocionante que la tribuna del Parlamento, ¿no? Ahí se defienden las dos cosas en las que a mí más me gustan, que son la palabra y las ideas, ¿no? Y poder hilvanar desde la tribuna del Congreso un discurso que aúne belleza y verdad es lo máximo a lo que desde luego yo puedo aspirar. ¿Otra pregunta por ahí? Buenas noches, Cayetana. Te quería felicitar primero por el gran libro que has escrito y por tu carrera política, que espero que dure muchos años más. Quería decirte cómo ves el futuro del Partido Popular ahora que Feijóo está al mando. Porque recuerdo en una entrevista que tuvo usted en el programa de Federico Jiménez Los Santos que tenía un café pendiente con Feijóo. Hoy le hemos visto en el Arenal hablando en el Congreso Nacional del Partido. Y quería preguntarle eso, ¿cómo ve la situación actual del partido con Feijóo al mando? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo en esa entrevista expliqué que me parecía que era la persona adecuada para liderar este periodo en ese momento era todavía transición, porque no sabíamos si iba a haber más candidaturas o no, que era el adulto en la habitación después de una etapa de rabiosa puerilidad, ¿no? Y lo es, desde luego, es la persona, digamos, el adulto en la habitación popular, ¿no? Y desde luego poner fin a esta etapa que ha sido al final asiaga es muy bueno. Esta etapa, y lo dije en la Junta Directiva del partido hace pocas fechas, se caracterizó al final por un doble fracaso, ¿no? Hubo un fracaso en la gestión orgánica del partido, que acabó nada menos con acusaciones de corrupción sin pruebas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, lo más grave que se pueda imaginar, ¿no? El atropellar la presunción de inocencia de cualquier persona es inaceptable, de un compañero de partido, a una persona que ha dado a la alternativa una oportunidad, como es el caso de Ayuso, pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Y luego se había producido también un fracaso político y electoral, en el sentido que no habíamos sido capaces de ahormar una mayoría suficiente para derrotar a Sánchez en las urnas, ¿no? Y ese es el objetivo crucial que tiene el Partido Popular ahora, y sobre eso hay que trabajar. Y lo dije en la Junta también, yo creo que eso pasa desde luego por un cambio de personas que se ha producido, pero también, y eso lo tenemos que hacer,
por la construcción de una alternativa ideológica. O sea, hay que definir un proyecto político y que la gente sepa para qué nos votan, por qué votan al PP, para qué votan al PP. Simplemente para quitar a Sánchez o nos votan por algo, con entusiasmo, con ganas, porque hay un proyecto ideológico basado en A, B, C y D, ¿no? 4, 5, 10 grandes asuntos e ideas. Y ese proyecto ideológico es el que tenemos que definir. Todavía no lo hemos definido, pero lo tenemos que definir. Yo propuse en esa Junta Directiva que eso se hiciera en el propio Congreso a través de una ponencia política, pero eso no se va a hacer en este Congreso, pero está pendiente y yo espero que eso se haga porque necesitamos de manera urgentísima una alternativa en España. Si 4 años más de mayoría Frankenstein es devastador, ¿no? Y hace falta 176 escaños. Es así de sencillo, 176 escaños. Bueno, sencillo, es sencillo decirlo, difícil conseguirlos. Y para eso es muy difícil que el PP lo saque solo. En fin, yo soy muy optimista, pero tampoco llego a tanto. Una mayoría absoluta del PP no la veo dentro de 2 años, aunque quién sabe. Pero desde luego lo que hay que hacer es construir un proyecto que nos pueda permitir ahormar esa mayoría con otros aliados, con otros socios. Y a eso nos tenemos que dedicar. Otra pregunta al fondo. Buenas noches, Cayetana. Mi pregunta va a ser muy breve. Quería felicitarle por su libro porque es un deleite para la razón. Y la pregunta es la siguiente. Usted no es española por nacimiento, es española por opción, por elección. Y una opción bastante adulta, según creo entender. Entonces quería preguntarle que ante las alternativas interesantes que su trayectoria familiar le puso sobre la mesa, ¿por qué decidió ser española? Está muy bien. Para refutar, para ir contra la corriente que dice que español es todo, es solamente aquel que no puede ser otra cosa, quizá, ¿no? Para refutar eso, para refutar la autoflagelación española, ¿no? A tantos españoles que se empeñan en no serlo, ¿no? Y porque yo creo que este país, como todas las grandes naciones del mundo, tiene sus claroscuros, eso también me lo enseñó mi maestro, ni leyenda negra, ¿no? Ni negra ni inmaculada, sino que con los claroscuros de todas las grandes naciones del mundo, pero con algunos claros absolutamente conmovedores y extraordinarios, ¿no? Pienso, desde luego, yo estudié el siglo XVII español en España y América y algunas gestas de aquella época, ¿no? El debate que se produce en controversia de Valladolid, ¿no? Donde se habla de los derechos humanos, antes casi que en cualquier sitio del mundo, ¿no? Se plantea la condición puramente humana y, por tanto, los derechos que tienen las poblaciones indígenas, cosa que no pasó en otros imperios, ¿no? La Constitución de Cádiz, que tiene esa frase extraordinaria de españoles de ambos hemisferios, ¿no? Que es una belleza, se unen españoles de ambos hemisferios para luchar y poner en pie un orden de libertad frente a la tiranía, ¿no? Y el absolutismo. Y pienso, por supuesto, en la España constitucional del 78, que es la que yo descubrí cuando llegué. Yo nací en Madrid, pero había vivido siempre fuera, en Inglaterra y en Argentina. Y cuando vine a España, ya más adulta, para hacer mi tesis doctoral, frente a todos los tópicos y a los esnovismos que tienen y tenemos los porteños y los anglosajones sobre lo español, descubrí una democracia ejemplar, joven, tierna, que estaba siendo salvaje y brutalmente agredida por los más reaccionarios del mundo, que eran y son los nacionalistas. Era la época de los asesinatos de ETA, era la época de ese PNV que justificaba o decía: los chicos de la gasolina son nuestros hijos de puta, son los nuestros, decía Xavier Arzayus. Y así empezó, digamos, mi conmoción ante esa nación agredida, esa democracia agredida, y mi compromiso con ella, ¿no? Y eso fue. Y de ahí pues surge tanto una voluntad de ser española como probablemente una conciencia política, que van de las manos, van juntas.
Aquí delante hay una Marisé. Bueno, ahora tiene. Bueno, buenas noches. Luego Marisé. Enhorabuena, Cayetana, por su libro, una maravilla, por su forma de escribirlo. En segundo lugar, como usted dice que hay que decir lo que no se puede decir, yo quería saber su opinión. ¿Qué se puede esperar de Feijóo si considera que Casado y Egea pueden permanecer aún en el partido, seguir presidiendo uno de ellos, a pesar de ser actualmente unos delincuentes? Esta sería su opinión. Y una licencia que me voy a permitir es decirle que usted es una mujer para ser imitada. Gracias. ¿Para ser? ¿Para ser? Es que no he oído. Imitada. No sé. Imitada. No he oído bien. Ha sido una observación. Marisé. Cayetana, estamos verdaderamente emocionados de tenerte hoy aquí. Te hemos seguido, querido, sufrido contigo. Eres alguien extraordinario. Yo quisiera traer aquí, como mallorquina, una reivindicación y un recuerdo para nuestro querido mallorquín, el ministro Maura. Él decía: he nacido en una isla del Mediterráneo que baña el mar, iluminada por el sol radiante, de verdes colinas. Cuanto más quiero Mallorca, mi tierra, más amo a España, que es mi patria. Muy bonito. Bueno, me vais a permitir que termine el turno de preguntas con una pregunta, porque hay muchísimos libros por firmar y Cayetana está dispuesta a firmarlos todos. Y yo quería preguntarte sobre una noticia que a mí me ha sorprendido muchísimo, me sigue sorprendiendo, que sale hoy en el ABC. Y dice: el Tribunal Constitucional fallará sobre el aborto cuando los progresistas asuman su control. Y el mismo presidente del Tribunal Constitucional asume que llevará el borrador de la sentencia, pero que como hay un sector del tribunal que la ve difícil antes de la renovación. Esto no es una perversión total y absoluta. Bueno, lo impresionante es que eso se pueda publicar y nosotros leerlo con toda naturalidad y la gente darlo por hecho que eso pasa y sucede, ¿no? Y que eso pueda suceder. Como sabes, yo me negué, rompí la disciplina de voto en este punto, en el reparto de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque creo profundamente en que la despolitización de la justicia es urgente en España, ¿no? Y que no podemos en ningún caso entrar en un reparto de cromos que pueda legitimar que este tipo de informaciones sean normales y sean asumidas como tales, ¿no? Aquí se hacen en los periódicos, yo estaba en un periódico, me acuerdo, dibujitos, ¿no? Estos son los progresistas, estos son los conservadores, se divide, por tanto la sentencia va a ir de tal manera o tal otra. Es verdad que eso no siempre ocurre así. Sí, con el Estatuto de Cataluña, Manolo Aragón, el grandísimo jurista y cuya amistad me honro en tener, pues, en fin, votó en estricta y jurídica condición en defensa de la razón, ¿no? Y se opuso a muchos aspectos del Estatuto y hay infinidad de casos, pero es una perversión profunda eso, ¿sí? Y no debe aceptarse y no podemos tolerarlo. Y por eso hay que insistir en la despolitización de la justicia y de todos los órganos constitucionales. A mí me valió pues una amenaza de multa y he recurrido y tengo la esperanza de que quede en nada. Pues enhorabuena por tu actitud. Bueno, perdonad si se queda alguna pregunta sin poder.
para los niños de mallorquines de Ucrania. Son niños de acogida que pasan largas temporadas en Mallorca, pero que ahora están en Ucrania. A mí ayer me mandaban un vídeo y un WhatsApp de voz, ¿no? Diciendo, papá, si en 2 días no te digo nada, algo ha pasado. Es muy fuerte. Que sepáis que hasta el día 16 en el Círculo Mallorquín estamos recogiendo medicinas y alimentos. Y ya nada más. Muchísimas gracias, Cayetana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier. Y pasamos a...